Gloria a Dios, mis hermanos, seamos bienvenidos a la casa del Señor. Es un privilegio saludarles siempre, bendiciendo a nuestro Señor que ha sido bueno con nosotros, que nos ha fortalecido, que nos ha llenado durante esta semana. Y seguimos con nuestro estudio que hemos estado viendo en la palabra sobre las jornadas que ahora como pueblo de Dios nos toca pasar en esta tierra. El paso de Israel en el desierto, que dice la palabra en 1 Corintios 11, que todo lo que pasó Israel terrenal es ejemplo para nosotros. Todas las jornadas que el pueblo de Israel pasó a través del desierto, las vamos a tener que pasar nosotros a cada momento de nuestra vida. Y la verdad que en esta tierra es un desierto que nos toca pasar de pruebas, de luchas, pero en esos momentos Dios nos fortalece con su poder, con su gracia, con su Espíritu Santo, ¿verdad? Porque hemos visto ya las jornadas anteriores que pasaron Etam, que era un lugar de fieras, o sea que nos da la idea de que vamos a pelear contra fieras, contra espíritus inmundos, pero que Dios no nos deja solos, ¿verdad? Nos ha dado su Espíritu Santo y la armadura especial con la cual podemos hacerle frente al enemigo. Vimos la semana anterior que tuvieron que pasar por un lugar que se llamaba Mara, que quiere decir amargura, ¿verdad? Un estudio muy bonito. ¿Y cuántos de nosotros hemos pasado no solo una vez, sino varias veces por ese lugar que se llama Mara, amargura, ¿verdad? Ya sea porque nos han dañado, porque nos han hecho injusticias, porque nos han causado enojo, el alma se va llenando de amargura, ¿verdad? Y dijimos y estudiamos en Éxodo 16 que cómo se quita la amargura con nuestro Señor Jesucristo, porque dice que cuando llegaron los israelitas y querían tomar agua en el desierto, imagínense, y encontrar el agua amarga, empezaron a murmurar. ¿Y cuántos de nosotros a veces no nos quejamos? No murmuramos de nuestro Dios. ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué no se lo pasa a otra persona lo que a mí me tiene que pasar, verdad? Murmuramos, nos amargamos, ¿verdad? Pero el Señor ahí sí que, como bien dice la palabra, que todo esto le aconteció a Israel para ejemplo de nosotros. Pero fíjese que a mí me llamó la atención y no vamos a estudiar hoy otra jornada, sino vamos a estudiar por qué Israel siempre se quejaba, ¿verdad? Y fíjese que yo estudiando la palabra saqué un montón de versículos, porque murmuración es sinónimo de chisme, de difamación, de detracción. Son varias las palabras que son sinónimos de la palabra murmuración. Queja es otro sinónimo. Y fíjese que yo buscando en el diccionario dice que murmuración es una conversación en perjuicio de una persona que no está presente, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros hemos murmurado de otra persona, ¿verdad? Otra persona que no está ahí para defenderse, que no está ahí para decir, mire, eso no pasó así, ¿verdad? Y empieza la murmuración, ¿verdad? Y dijimos la vez pasada que la murmuración es un veneno que envenena a 3 personas, que envenena al que lo está hablando, al que lo está oyendo y de la persona que se está hablando. Y fíjese que la palabra dice en Primera de Pedro, que se lo voy a leer aquí, porque fueron tantos los versículos, mira, a mí me impactó y creo que no saqué todos, de los de chisme, de murmuración, difamación, de todos los siervos que difamaron, que murmuraron, ¿verdad? Pero dice en Primera de Pedro 3:10, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Y fíjese, ¿sabe qué pensaba yo? Gracias, Señor, que solo una lengua nos diste. Porque imagínense
tenemos 2 ojos, tenemos 2 oídos, pero solo una lengua. Porque con la lengua, mire todo lo que uno puede hacer. Y mire qué tremendo, porque dice Santiago 3, que se escribió un capítulo solo para la lengua. Y lo vamos a leer ahí, si usted busca ahí en su Biblia, Santiago 3. No veo que traiga su Biblia, hermano, por favor, lea. Porque si no va a decir, hermana Marian está inventando eso, me quiere quedar a hacer mal a mí, ¿verdad? Entonces usted tiene que leer lo que dice la Biblia en Santiago 3. Por eso, mire, cuando alguien le hable mal de alguien, usted dígale Santiago 3. Y si no sabe qué dice, léaselo ahí enfrente, para que se le quite las ganas de murmurar de alguien. Y fíjese que el título de ese pasaje es la lengua. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. A ver, ¿cuántos perfectos sabemos aquí? Ninguno, ¿verdad? Ninguno nos atrevemos a levantar la mano, porque dice la Biblia que si decimos que no, le hacemos a Dios mentiroso. Más de alguno hemos hablado, hermanos, hemos criticado, le hemos visto sus pies de barro, pero también vamos a leer después otro versículo que dice, mejor no hables, porque no sea que tu siervo también tú has hablado mal de tu siervo y tu siervo está hablando cosas que son reales tuyas, ¿verdad? Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Mire, si nosotros pudiéramos agarrar nuestra lengua y no hablar más de la cuenta, porque después uno dice, pero ¿por qué dije tal cosa? Mejor no le hubiera dicho, mejor me hubiera quedado callado, ¿verdad? Pero uno con la lengua lastima. Así como uno bendice, puede decir mal de alguien. Lo que pasa es que la palabra maldecir se oye bien fuerte, pero es lo que estamos diciendo cuando estamos hablando mal de alguien, ¿verdad? Y fíjese que Pedro dice que lo pone juntamente con los homicidas y con los ladrones, a los chismosos. Por eso tenemos que tener cuidado con nuestra lengua, hermanos. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas, ¿verdad? ¿Cuánta gente le dice, ay, mire, yo tengo cuello, yo conozco a no sé quién, y ¿verdad? Se jacta la lengua de grandes cosas? Y mire, como yo no hay dos, y uno dirá, gracias a Dios, ¿verdad? Que solo esa persona existe, ¿verdad? He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Por eso es que tenemos que tener cuidado qué hablamos, hermano, porque contamina todo nuestro cuerpo, dice, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos hablando mal de alguien, ¿quién nos está haciendo que hablemos mal de alguien? Sea cierto, sea verdad, a nosotros ¿qué nos debe de importar la vida de las demás personas? O sea que si alguien está hablando mal de alguien, está provocando que el infierno esté en su boca. Hermano, nosotros tenemos que tener una lengua que bendiga al hermano, que no lo maldiga, que no hablemos mal de alguien, y menos si no está presente. Fíjese que hay un proverbio que dice,
cómo se aparta aquel que estaba de hablarle a uno mal de otra persona, con el rostro airado. Dice, usted haga así la cara, ¿va? Hablarle de otra persona que no está presente, usted haga así, va, como quien dice, va. O como decía nuestro hermano Otto, miren, decía, cuando ya empiezan a hablar de los hermanos, mejor me voy, decía. Porque uno peca, hermano, uno cree que el hablar de otra persona, uno no está pecando. Y está pecando, mis hermanos, es un pecado. Porque dijimos la vez pasada que cuando uno habla mal de otra persona, uno está matando la imagen de la otra persona. Pusimos el ejemplo aquí, pero hoy como no vino nuestra hermana Mabel, que la bendecimos y le enviamos sanidad en el nombre de Jesús. Pero, ¿qué pasa? Si yo vengo y le digo a Mari, fíjate que la hermana Zuli vino tarde, entonces yo estoy matando en Mari cierta imagen de Zuli. ¿Qué me importa a mí si vino o no vino? No, qué sé yo, si tuvo algo, un peligro, si tuvo algo, un problema y que por eso vino tarde. ¿Y qué nos da a nosotros el derecho de hablar mal? Tenemos que tener cuidado. Mire, dice que calumnia es otro sinónimo de la murmuración. Calumnia es aquella acusación falsa hecha con el propósito de causar daño. Chisme se define como una noticia verdadera o falsa con que se murmura o se pretende difamar a una persona. ¿Qué es una persona chismosa? Y tan feo que se oye esa palabra, ¿va? Chismosa, chismoso. Es una persona que habla o cuenta a alguien acerca de secretos o cosas de otras personas. Es una persona que se da a la tarea de propagar rumores y que se entromete en un tema que no es de su incumbencia. Fíjese que por ahí anda un TikTok que dice sobre la lengua, va, que tenía un gran problema y vino y se lo contó a su hermana. Pero le dijo, no se lo vayas a decir a mi mamá. Vaya, le dijo la persona. Vino la que le contaron, llamó a la mamá. Pero no se lo vas a decir a mi hermana porque si no me va a caer. Vino la mamá, llamó a la que le contó el chisme. Mira, le digo, ya me contó tu hermana que tenés ese gran problema, pero no le vayas a decir que yo te lo dije. En fin, que las tres sabían y no se lo podían contar entre ellas mismas. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos? Mira, te voy a contar algo, pero no se lo vayas a decir. Ay, hermano, la lengua es un fuego inflamada por el infierno. Cuando nosotros decimos mal de alguien, ¿quién nos está usando? ¿Será que nos está usando Dios o el diablo? Por eso ahora cuando usted solo piense en hablar mal de alguien, mejor diga, Señor, sujétame. Ahora uno entiende por qué David decía, Señor, pon guarda mi boca y guarda la puerta de mis labios. Y ahora entiendo yo también por qué Isaías, el profeta Isaías dice, Señor, pusiste un carbón encendido en mis labios, porque yo habito en un pueblo de labios inmundos. Hermanos, mire, yo pasé una batalla anoche que usted no se imagina, porque uno concede derechos al enemigo y quiere venir a pararse aquí como que sin nada. Pero mire, Dios todo lo obra para bien, porque me recordé que de niña, yo no le voy a decir qué hice, pero porque el Espíritu Santo me lo recordó. Y mejor me puse a orar y me hinqué y le dije, y me trajo a mi memoria ese recuerdo y le dije, Señor, perdóname, porque yo no tuve que hablar mal de esa, yo siendo niña, pues, no tuve que hablar mal de, ahora entiendo que de plano yo tenía envidia contra esa persona, porque ¿por qué va a hablar uno mal de alguien, pues? O por envidia, o porque es mejor, y siempre va a haber alguien mejor que uno, hermanos. Siempre va a haber alguien más arriba o más abajo, pero nosotros no nos debemos de creer. Nosotros tenemos que tener la estatura que el Señor nos ha mandado, ¿verdad? Mantenernos humildes para hallar descanso para nuestras almas, dice el Señor, ¿verdad? Bueno, maledicencia.
acción o hábito de maldecir, denigrar, murmurar, chismorrear, habladuría, difamación. Y fíjese que esa palabra viene del griego, no, del arameo 3885, que es refunfuñar, quejarse, ser obstinado. Y una persona obstinada es la que no cambia su opinión o proceder pese a las razones en contra. Fíjese que estábamos dando un estudio con las damas. Y uno en el camino, hermano, va conociendo las áreas que nos afectan a cada uno, y uno va conociendo las áreas de las ovejitas. Pero mire esta hermana, pero ¿para qué va a orar? Usted solo orar y orar es. Y yo dentro de mí dije, pero si eso es lo más hermoso, el orar. Y que no, yo quiero que me dé un estudio, y que quiero que me dé un estudio. Vaya, vamos a darle el privilegio a la hermana de dar un estudio. Y mire qué casualidad, estábamos estudiando los 31 reyes que tuvo que conquistar Josué. Y qué casualidad, bueno, en Dios no hay casualidades, que el área que nos tocaba estudiar era la obstinación. Y la hermana, mire, yo sentí como que ella se hubiera querido meter debajo de saber en dónde, porque es el área que a ella la estaba lastimando. La obstinación, el orgullo, el que siempre querer ella sobresalir, que siempre querer hablar y dejar a todos por detrás. Y mire, y yo me sentía avergonzada, porque dije, va a pensar la hermana que yo por molestarla a ella, va. Pero realmente era el área que tocaba, ¿verdad? Y después ella me dice, mire, perdóneme porque yo fui obstinada pidiéndolo, y Dios me habló, ¿verdad? Lo importante es que ella reconoció su error, porque eso es lo que nosotros también debemos de saber, ¿verdad? Y reconocer cuáles son nuestros daños, cuáles son nuestros errores. Pero cuando nosotros no confesamos, tal vez no al pastor, ni a la pastora, ni a un hermano, ¿verdad? No le confesamos nuestros daños, se los vamos a decir al Señor, pero hay que declarar nuestro corazón. ¿Por qué vamos a decir, ay, es que yo no hice tal y tal cosa, es que yo no hago esto? Aunque nosotros mintamos a los hombres, a Dios no le podemos engañar, hermanos. A Él lo sabe todo. Dice que Él miraba al pueblo de Israel. Yo he oído y he visto tus murmuraciones. Llegaban a un lugar, no hay agua, el agua está amarga. Murmuraron de Moisés, que se casó con una cusita. Pero mire qué tremendo, porque la murmuración, fíjese que empezó a hablar Ana o María es, o Miriam, que también quiere decir María, y Aarón, en contra de Moisés a causa de su mujer cusita. Saber ni qué se ponían a hablar. ¿Acaso solo Moisés puede profetizar? Pues si yo diría Miriam, si yo lo fui a recoger del canasto donde lo tuvo que tirar mi mamá, porque si no el faraón lo iba a matar. Se empezaron, porque como Aarón y María eran mayores que Moisés, y empezaron a hablar. Y cuidado, mis hermanos, cuando uno empieza a murmurar de un siervo, porque uno no se imagina el trato que lleva formar un siervo de Dios, para que por un lenguazo todo venga a ser destruido. Y de aquí, de esta iglesia, se han ido varias personas por una lengua. ¿Y sabe qué es lo peor? Que ya no se repara el daño, hermanos. Por eso tenemos que tener cuidado. Vamos a decir, Señor, yo quiero ser parte de tu novia, pero la novia no va a ser chismosa, ni va a andar murmurando, porque no sabemos el trato que le ha llevado al Señor formar un ministro, que no es de la noche a la mañana, un verdadero obrero. ¿Por qué dijo el Señor Jesús? Pedid al Señor porque envíe obreros a la mies, porque los obreros son pocos y la mies es mucha. Mire, predicadores, mira uno, pero por miles en internet, en YouTube, en Facebook, en todas las plataformas, por miles. Predicadores que liberen el alma son contados con la mano, hermanos. Predicadores que tienen el ojo de Dios y que ven tu interior
interior, que te dicen tus errores con amor, hermano, que te dicen, mira hermano, estás caminando mal, vuélvete a tu Dios, arrepiéntete. Son pocos, hermanos, los que te predican la palabra de verdad, aquellos que buscan en la intimidad, en oración, un mensaje, hermanos. Aquellos que se tiran al suelo, Señor, ¿qué voy a darle a tu pueblo si tu pueblo tiene necesidad de un mensaje, hermano? Uno está cansado de solo conocimiento, uno está cansado de que solo le hablen palabrería, pero no hay vida del Espíritu Santo donde tú digas, Señor, es cierto, estoy haciendo mal, criticando a mi hermano, criticando a mi vecina, hablando mal de aquel que ni siquiera sé cómo es su vida y ni siquiera sé cómo fue su niñez, y por eso tiene esas áreas. Tengamos cuidado, mis hermanos, con nuestra lengua. Por eso le decía, gracias a Dios que solo tenemos una, hermanos. ¿Cuánto no destruiríamos? Mire, por eso es que la Biblia dice, el poder de la vida y de la muerte está en nuestra lengua. Porque con la lengua podemos o edificar o destruir, hermanos. Con nuestra lengua podemos bendecir y lastimosamente maldecir. Por eso tengamos cuidado, arrepintámonos de verdad, que en esta mañana el Espíritu Santo de Dios venga a nuestras vidas y que nos cansemos de llevar una misma vida rutinaria. De si alguien nos quiere hablar mal de alguien, mire, fíjese que yo no tengo tiempo, porque se le va a contaminar su oído, porque el oído y la lengua están conectados. Mire, ahora mira uno tantas noticias tóxicas, hermano, tanta información que no le sirve a uno de nada, las noticias, cuánta cosa. Hay hasta programas hechos de chismes de los artistas. ¿Y por qué tiene que estar uno enterándose de la vida de la gente, pues? Y yo le confieso, a mí me gustaba ver esos programas para estar pero después dije yo, Señor, ¿y por qué yo voy a estar enterándome, pues? ¿O se alegra uno? No, mis hermanos, es que te lo voy a contar para que oremos. Eso es mentira, hermanos. Uno se alegra del mal que le pasa a la gente. Arrepintámonos de verdad y digamos, Señor, cambia mi lengua, Señor. Dice que a Isaías llegó un ángel y agarró unas tenazas y un carbón encendido y se lo fue a poner a su lengua, a su boca, para él poder decir las palabras de parte de Dios. Jeremías era otro, hermanos, que por decir la verdad los van a llevar cautivos. Vuélvanse a Jehová, no nos volveremos. Vuélvanse, conviértense a Jehová, no nos volveremos y no nos convertiremos. Y dice que eran muy chismosos los israelitas. Aquí creo que tengo el versículo. Jeremías 20:10, si alguien lo busca. Y Jeremías 6:28, ese sí se lo voy a leer. Mire cómo estaba el pueblo de Israel. Por eso fueron llevados cautivos, hermanos. ¿Ya vio? Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. Se quemó el fuelle por el fuego, se ha consumido el plomo, en vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó.
¿Por qué? Por andar chismeando, ¿verdad? Dice Levítico 19:16, que fue donde empezó el Señor a mandar la ley: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Fíjese que chismeando viene de la palabra 7400, que es calumniador, portador de chisme, detractor, como que viaja por todas partes. Y mire lo que dice aquí en Eclesiastés 10:20, porque a veces uno dice, en mi casa nadie lo va a oír, se lo voy a contar en la intimidad a mi esposo, a mi hijo, a mi hija, pero mire lo que dice: ni aún en tu pensamiento, Eclesiastés 10:20, digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. De ahí aquel dicho que dice, un pajarito me lo contó ese. Porque los demonios están oyendo qué hablamos, hermanos. Así como las huestes de Dios, también los demonios están oyendo, y después uno todo acusado, ¿verdad? Ya de la hermana o del hermano que yo hablé, o del vecino, o de quien sea, me va a ver mal. ¿Por qué? Porque de plano, este habló mal de mí, este se siente culpable. Así nos pasa. Y yo sé que no solo a mí me ha pasado. Todos aquí hemos hablado mal de alguien, pero abogado tenemos y para pedirle perdón al Señor. Dice en primera de Pedro 4:15, y si sufren, no será como asesinos, como ladrones, como criminales o como chismosos. Miren qué categoría pone a los chismosos Pedro. Y Pedro ya vio que era de armas tomar. Pedro dice, no, Señor, no vayas a la cruz. Apártate de mí, Satanás, le dijo el Señor. Mire en qué categoría pone el chisme Pedro: con los asesinos, con los ladrones, criminales y chismosos. Aquí venía un hermano. Porque lo peor, hermanos, es que todo lo que nosotros decimos, nuestros hijos lo oyen. Nuestros hijos no van a hacer lo que nosotros decimos. Nuestros hijos van a hacer lo que nos miran a nosotros hacer. Mi hijo, por favor, ora, y nunca me mira a mí orar. Mi hijo lee la Biblia y yo nunca agarro la Biblia. Nuestros hijos van a hacer lo que nos ven hacer. Y por eso, hermanos, los que tienen chiquitos, tengan cuidado cómo los instruyen. Porque el Señor dice, instruye al niño en su camino, para que cuando sea grande no se aparte de él. Si hay una pareja, y en una pareja siempre van a haber problemas, tengan cuidado de no decirse cosas, porque el niño lo oye y se daña el corazón del niño, que tú, el Señor te dio a ti la responsabilidad de escribir en esa página en blanco lo que tú quieres que sea tu hijo. Que le digas a tu hijo chiquito, mi hijo, vas a llegar a ser un gran hombre, una gran mujer, se te van a abrir las puertas, mira, te vas a casar bien, no vas a sufrir lo que... Mire, hermanos, si a nosotros nos hubieran dicho eso. Pero tampoco podemos juzgar a nuestros padres, porque ellos crecieron también así, que tal vez la mamá, el papá, mire cuánto oye uno de casos ahora que están en las redes, de madres maltratadas, maltratando a sus hijos, de madres abusadas, abusando a sus hijos. Porque yo un día, y se los he dicho en este altar, yo le decía al Señor, ¿por qué la mujer tan atacada?
golpeada. ¿Por qué? ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Porque es la mujer la que está cerca de los hijos y el enemigo lo sabe. Y si daña el corazón de la mujer le va a transmitir eso a los hijos van a crecer amargados, los hijos van a crecer tristes, depresivos, van a tomar drogas, alcohol, cuanta cosa, se van a querer ir rápido de la casa. Tengamos cuidado qué les decimos, qué hacemos delante de nuestros hijos, hermanos. Usted que tiene la oportunidad y que está oyendo este mensaje ahora, que tiene niños pequeños, tiene la capacidad y tiene ahora al Espíritu Santo de amar a sus niños, de decirle: mi hijo, mira, Dios te ama, mira, naciste en un hogar que te recibió con amor. ¿Cuántos de nosotros nacimos porque fue un accidente o nacimos porque de plano no estábamos en el plan del humano? Pero de Dios sí. Porque no estamos aquí por voluntad de carne ni de sangre. Estamos aquí porque era la voluntad de Dios que naciéramos, de los padres que nacimos, del hogar que nacimos, del pueblo que nacimos. Y sentirnos felices, hermanos, que Dios puso sus ojos en nosotros, que no estamos en otro lugar, que estamos aquí en su casa recibiendo la palabra. Que en esta mañana hoy le podamos decir: Señor, de veras guarda la puerta de mis labios, que yo no diga mal de las personas, Señor. ¿Por qué me voy a alegrar yo del mal que le pasa a otros si yo tengo hijos, tengo nietos? Y todo se paga en esta vida, hermanos, todo lo bueno, lo malo, todo se paga en esta vida. Y si no nos enderezamos, si no nos arrepentimos, vamos a tener que ir a lavar nuestras vestiduras a la gran tribulación. Si hoy nos está dando el tiempo el Señor de arrepentirnos, de convertirnos, de no ser religiosos nada más, de llegar porque hay que ir a la iglesia y no hay un cambio, hermanos. Hay un dicho que dice: pueblo chico, infierno grande, porque todos se conocen. En el pueblo se sabe quién es el bolo, quién es el ladrón, quién es el chismoso, quién anda haciendo lo que no debe, quién es el borrachito, ¿va? Quién es hijo de no sé quién y mire que es hijo de él. Pero en nosotros debe de haber un cambio. Primero Jerusalén, después Samaria. Y fíjese que qué tremendo, porque dice la palabra que nosotros somos cartas abiertas. La gente está pendiente de lo que uno hace. Los vecinos, aunque usted no los ve, ahí lo están vigilando a uno. Fíjese que cuando nosotros vivíamos en la zona 21, nos decía una ancianita ya: a mí me gusta verlos a ustedes cómo salen cada domingo a la iglesia con sus dos chiquitos, porque mis hijos estaban pequeños. Siempre y nosotros ni cuenta nos da que ella nos estaba vigilando, ¿verdad? Pero la gente se da cuenta qué hace uno, cómo habla uno. ¿Qué dice la Biblia? De la abundancia del corazón habla la boca. Uno conoce a la gente con lo que habla, hermanos. Hay gente que le habla a uno solo de problemas, solo de amargura, solo del pasado, hermanos, solo de tristeza. Hay que cambiar nuestra manera de hablar. Fíjese que cabal hoy encontré este pasaje. Está en Job. Porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Uno, de tanto oír, uno va afinando el oído y uno sabe quién le va a hablar cosas destructivas y quién le va a hablar cosas de bendición. Ahorita te digo. Job 34, 3. Porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come.
Y mire, hermano, si uno ha estado metido en chismes o ha prestado su oído para oír cosas detractoras de alguien, ya tenemos el fuego en nuestro oído y tenemos que descontaminarnos. Uno no sabe cómo es la vida de las personas y no tenemos ningún derecho a hablar de nadie. ¿Qué dice el Señor? Si tienes algo en contra de alguien, ¿por qué se lo vas a ir a decir al vecino, hermano, que ni conoce a la persona? Ve con él, y si no te quiero ir, trae un testigo. Pero ¿por qué vas a andar en todo el pueblo? Y Dios dice que nos va a juzgar, nos va a pedir cuenta de cada palabra ociosa que digamos. Si tú tienes problema con alguien, mire, usted hizo esto, me dijo esto, me ofendió, pero mire, empiezan a regar la amargura, el veneno, y están envenenando a la gente. Y después la gente lo mira mal a uno, ¿por qué? Porque ya le metieron el veneno. Y fíjese que cuando Israel murmuró, qué casualidad que, mire, cuál fue el antídoto que Dios usó: levantar una serpiente de bronce. Porque dice que las serpientes empezaron a morder a los israelitas y no recuerdo cuántos fue que murieron en el desierto, hasta que Moisés levantó la serpiente de bronce, y aquel que mirara a la serpiente era sano del veneno de las serpientes. ¿Cuántas serían, hermanos? Por haber ellos murmurado de su siervo Moisés, ¿verdad? Y mire cuánto afectó a Moisés la murmuración. Que qué delicado, mis hermanos, que no entró a la tierra prometida, el siervo que Dios había destinado, que por su belleza fue salvo de aquella canastita de juncos, que la hija de Faraón lo vio hermoso y esa belleza lo salvó. Y dice que llegó a ser el hombre más manso de la tierra, que el mismo Dios le dijo: mira, yo me voy a deshacer de este pueblo, porque mire, les daba maná, les daba agua, les daba el vestido, crecía con ellos, el calzado crecía no se enfermaban, hermanos. Y ellos quejándose, ellos murmurando, hermanos. Dios nos abandonó. Dios nos quería traer al desierto, nos quiso sacar de Egipto. Preferían aquella esclavitud, hermanos. Dijeron: mejor morirnos que morirnos aquí de hambre. Mejor estábamos en Egipto. ¿Y cuántas veces nosotros decimos: Señor, tú no estás conmigo porque nos vienen los problemas? Y Dios siempre está con nosotros. Hermano, nos tiramos al suelo y ahí está Dios. Le pedimos perdón al Señor y ahí está su presencia. ¿Qué será aquel día, hermanos, en que el Espíritu Santo se ha llevado y que ya no haya arrepentimiento, que ya no haya compunción de espíritu, que ya el Espíritu no nos redarguya, porque ya el Señor se cansó de nosotros ser quejumbrosos, hermanos? Es que mis hijos, es que mi esposo, es que mi esposa, es que los hermanos, es que el vecino. No, mis hermanos, en nosotros está el querer llegar a la tierra prometida. Mire, Moisés, te dijo el Señor: pégale a la roca una vez. Y él, del cansancio que ya tenía del pueblo Israel, de estarse quejando, le pegó 2 veces a la roca, y la roca era Cristo. Y por ese pecado no entró a Canaán. Y le rogó, dice, le rogó al Señor entrar a Canaán. Y miren, ni Aarón ni Miriam, ni todos aquellos que habían salido mayores de 20 años entraron a Canaán. Solo Josué y Caleb, que tenían un espíritu diferente, que ellos no se quejaron de nada. Ellos decían: si Dios está con nosotros, vamos a vencer a esos enemigos que están en ese pueblo.
Pero ¿qué pasa? Llegaron aquellos 10 espías. Los gigantes que vimos son gigantes. Nosotros somos como langostas a la par de ellos. Y metieron miedo por las palabras que fueron a decir. Y entonces Israel dijo, y ahora nos van a matar, ¿va? Si son gigantes. Y realmente eran gigantes. Pero ¿qué dijo Josué y Caleb? Que tenían un espíritu diferente. Pero si Dios está con nosotros, vamos a vencer a esos gigantes. Y se quedaron toda aquella generación en el desierto muertos. Se le cumplió lo que tanto hablaban. Mejor nos hubiéramos muerto, mejor nos hubiéramos. Ahí se quedaron muertos en el desierto. No llegaron a la tierra prometida. Solo los niños y Josué y Caleb. Ni Moisés, ni Aarón, ni Miriam. Ellos se quedaron tendidos en el desierto. ¿Y nosotros quiénes somos, hermanos? Para no ser obedientes, para seguir murmurando, quejándonos, para seguir chismeando. Y le voy a leer otro versículo. Dice 2 de Timoteo 3:3. ¿Cómo es el carácter de los hombres de este último tiempo? Porque estamos viviendo los últimos tiempos. Y dice el título así: carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores. Mire, uno se da cuenta ahí en las plataformas la amargura de la gente. Que alguien pone, por ejemplo, un video de que cocinó un plato de comida. Entonces yo a veces me pongo a ver los comentarios. No tiene nada que hacer, mejor ponga otra cosa. O sea, siempre viendo lo malo, nunca viendo lo bueno, hermanos. Siempre, qué difícil que nosotros los humanos siempre seamos dados a ver lo malo de los demás y no a ver lo bueno. Porque sé que aquí todos tienen y tenemos cosas buenas, así como tenemos cosas malas. Pero qué mal que solo veamos las cosas malas de las personas y no las cosas buenas, ¿verdad? ¿Por qué no decirle, mira, qué bonita te ves? Ah, la hermana trajo el mismo vestido de la semana hace como 15 días. En lugar de decirle, mira, se te ve bonito tu vestido, qué bonito tus zapatos. No, que siempre lo malo. Te cortaste el pelo, ¿verdad? Pero no te lo dejaron bien. Aunque no se mire bien, usted dígale que está bonita, ¿verdad? Tratemos de ver lo mejor de las personas. O si de verdad tiene un área, hay que decírsela con amor. Mire, hermano, mire, hermana, es que tal vez usted no está tratando bien a su esposo, no está tratando bien a sus hijos, pero hay que decírselo con amor. Como me dice una hermana, es que yo soy sincera y yo se lo voy a decir como yo quiero. No, le dije, porque Dios no es así con nosotros. Y fíjese que hay otro versículo aquí. Lo encontré en otra versión, no está en todas las versiones, sino en la Reina Valera 95, está en Lamentaciones 3:39. ¿Por qué se lamenta el hombre si está vivo a pesar de su pecado? Mire, a veces creemos nosotros que como somos hijos de Dios nos merecemos todo, ¿verdad? Si aquí estamos por misericordia de Dios, hermanos.
Si aquí no estamos porque éramos lo mejor, sino porque éramos lo peor, lo vil, lo menospreciado, lo que no servía, y quejándonos con Dios. ¿Y por qué al hermano le das un carro nuevo y a mí no? ¿Por qué los vecinos tienen otra casa y yo no? Si con solo el hecho, hermanos, de tener nuestros ojos, de que podemos ver, que podemos oír, que podemos caminar, que tenemos nuestros miembros, nuestras manos, que tenemos nuestra boca para bendecir. Ah, no, pero nosotros solo lo malo le ponemos atención. Es que no me das esto, es que no oís mi oración, es que a la hermana sí la ponen a cantar, a mí no, y todo es queja. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Por qué se lamenta el hombre si está vivo a pesar de su pecado? Dios tuvo misericordia y amor. ¿Por qué a mí me salvó de mi casa, hermano? Y a mí siempre me reclamaban en mi casa y se ponían a contender conmigo de la palabra, y yo también me ponía como que era tora abajo mis cachos, y yo según yo defendiendo la palabra, hasta que un día el Señor me dijo: quédate callada, no respondas igual. ¿Sabe qué dice la Biblia? La blanda respuesta apacigua la ira, pero si uno se pone taco a taco, ay, hermano. Y entonces me dice: ¿y ustedes los evangélicos por qué no celebran la Navidad? ¿Y que por qué no ponen árbol? Porque eso no nos dejó el Señor. El Señor dice que celebremos su santa cena, su muerte. Y me dice: pero ¿y tú nos querés convertir? No, le digo, el que convierte es Cristo. Y vio la necesidad que había en mí, y por eso puso sus ojos en mí. Yo era la peor de ustedes, y por eso a mí me salvó Dios. Y yo les quiero transmitir eso a ustedes, que ustedes un día puedan conocer, pero yo no les puedo obligar a ustedes a aceptar a Cristo. Y cuando ya yo cambié mi manera de responder, entonces ya se quedaron callados, ¿verdad? Ya me vieron de otra manera. Yo le decía ayer a una hermana que viendo un día una entrevista a una mamá con sus dos hijas, y fíjese que yo miraba a una hija y sentía rechazo en la televisión, y miraba a la otra hija y era como que un amor, pero yo me quería derretir y meterme y abrazar a esa muchachita. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Así escojo yo, a quien yo quiero yo escojo. Por algo tú estás en esta mañana aquí, porque Dios te escogió, porque Dios te amó. Desde antes de la fundación del mundo, Dios te amó, y por eso estás aquí. Él sabe por qué nos escogió, hermanos. ¿Por qué nos escogió a nuestros papás, a nuestros abuelos? ¿Por qué nos tocó vivir estos tiempos que si nosotros los aprovechamos van a ser los mejores días de nuestra vida? Que si siempre maldecíamos a nuestros hijos, hoy cambiemos nuestra manera, porque eso es arrepentirse, cambiar por completo, volvernos del mal camino que llevábamos maldiciendo. ¿Cuánta gente no oye? Yo conocí a una persona que sabe cómo le decía a sus hijos: tenés cabeza de camarón. Tiene la cabeza un camarón. Y entonces le generó torpeza toda la vida a sus hijos. El hijo muy inteligente, pero él se sentía que no se le quedaba nada. Le ministró torpeza. Y mire, fíjese que uno muchas veces dice: ay, es que lo hice por broma. Pero cuando son chiquitos hay que tener cuidado, porque yo oía el testimonio de un hermano, un siervo de Dios. Mis respetos para ese siervo, está en El Salvador, que dice que él vivía cerca de una quebrada y vivían como que abajo de un barranco, pero dice que su papá, cuando llovía, por broma, fíjese, por broma le decía: ay, hoy sí se va a salir el río y nos va a llevar y nos va a ir a dejar allá a la quebrada. Pero él, como era niño, dice que le daba miedo, le daba miedo. Y su papá, mentira, va, y ahora dice el hermano, nunca
se salió el río, nunca se cayó la quebrada o el barranco, ¿verdad? Y yo ya fui a ver eso y dice que cuando ese río crecía, dice que temblaba la tierra, pero el miedo le entró a él. Era una broma, pero que lo afectó a él, porque dice que él cuando ya estaba en otro lugar y oía la lluvia, él sentía que se iba a venir la quebrada sobre él, ¿verdad? Por eso tenemos que tener cuidado, qué hablamos, qué decimos, ¿verdad? Ay, Señor, es que nada me sale bien, nada te va a salir bien, porque tú solita te estás alimentando. El poder de la vida y de la muerte está en nuestra lengua. Mejor digamos, Señor, gracias por este día, Señor, porque estoy vivo, Señor, porque estoy viva, Señor, y tú algo grande vas a hacer este día. Gracias por las puertas abiertas. Pero ¿qué decimos? Ay, no tengo para el almuerzo. No vas a tener. Te metes la mano a las bolsas y no hay nada. ¿Por qué? Porque tú solito te alimentaste. Tú declara bendición. Declara bendición y las puertas se van a abrir. Gracias por ese trabajo, Señor, porque tú me lo vas a dar. Gracias por esas puertas de trabajo, por esas bendiciones, Señor. Gracias, Padre. Y lo declaro para mis hijos, para mis hijas, Señor. Gracias porque van a alcanzar mucho más de lo que yo he alcanzado. Dice, ¿qué busca el chismoso o chismosa? Están puestos en la categoría del homicida y del ladrón, pues buscan dañar y herir, y al dañar la reputación de otros, los convierte en un asesino de imagen. Y la mayoría de veces es irreparable. Ya solo le voy a leer este versículo que está en Proverbios 22:1. ¿Por qué uno daña la personalidad del otro? Más vale el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama vale más que la plata y el oro. Hermanos, si a nosotros no nos gusta que hablen de nosotros, ¿por qué nosotros vamos a hablar mal de alguien? Estamos dañando su reputación, estamos dañando su imagen, que tanto nosotros valoramos para nosotros mismos. ¿O a usted le cae bien que hablen mal de usted? A ver, ¿a quién le cae bien que hablen mal de usted? A nadie nos gusta que hablen mal de nosotros, ¿verdad? Pero tampoco somos monedita de oro para caerle bien a todos, ¿verdad? Sabemos que siempre van a hablar mal, ¿verdad? Pero ¿qué hacer, hermanos? No creer en los chismes que llegan a nuestro oído, ¿verdad? O mejor si no los oímos, pues. Mejor si alguien va a empezar a hablar, mire, fíjese que dejé el caldo en el fuego y tengo que ir a ver la comida. Pero no prestar atención, porque le van a matar la imagen, hermano. Y ya después uno mira mal a la gente. No prestarse a oír, no fomentarlos, no propagarlos, no divulgar información no comprobada. Los chismes destruyen y somos más propensos a creer en las cosas malas que se dicen de alguien que las buenas. Mire lo que dice Eclesiastés 7:21. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. ¿Verdad? Nosotros no podemos decir, nosotros no hemos hablado mal de alguien porque lo hemos hecho. El Salmo 14:13, que es el que les dije, pon guarda a mi boca y vigila la puerta de mis labios. La murmuración, el chisme, la difamación, la detracción es un espíritu que usa la lengua. Pero mire qué dice el Salmo 15:3. Este es tremendo, y ya con este terminamos el estudio. Dice,
Es un salmo de David, de los que habitarán en el monte santo de Dios. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Y qué dice el Señor? El que anda en integridad y hace justicia. El que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua. A veces no podemos ni entrar al lugar santísimo, hermanos. ¿Por qué? Porque hemos hablado mal de alguien. Yo ya le dije, anoche yo tuve esa batalla, pero el Señor me recordó y yo le había cedido un derecho al enemigo que me lo estaba cobrando por haber hablado. Imagínense cuando yo era niña, pero Dios le trae a uno a memoria. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el indigno es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. ¿Qué podemos hacer? Arrepentirnos, pedir perdón a aquellas personas que tal vez no de frente, ¿verdad? Porque tal vez ya ni están, pero que sí los dañamos, sí los ofendimos, ¿verdad? Decirle al Señor, perdónanos, Padre. Me arrepiento de haber hablado lo que no era correcto. Renunciar, ¿verdad? Renunciar a ese pecado. Y mire, 3 hojas saqué de todos los proverbios que hablan sobre los chismes. Están grandes porque para ver yo mejor, ¿verdad? Pero mire, y todavía falta porque aquí creo que todavía apunté otros. Y otro que ese me lo dio hoy en la mañana el Señor. En otra versión dice, ninguna palabra sucia salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Así que vamos a orar en esta mañana. Está en Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida o corrupta o sucia salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Solo le voy a leer algunos versículos para que vea que, y yo les voy a dejar las hojas para quien quiera tomarle fotocopia, ¿verdad? El malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. Proverbios 17:4. El que encubre el odio es de labios mentirosos y el que propaga calumnia es necio. Proverbios 10:18. Porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Salmo 31:13. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Proverbios 11:3. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Proverbios 11:9. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbios 16:28. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Proverbios 26:22. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar. Proverbios 26:28. Sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. Proverbios 26:20. Y aquí hay otros, hermanos. Que Dios nos ayude en esta mañana.